muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de prensa en estas instalaciones de nuestra empresa de guaguas TITSA en Cuevas Blancas, pero permítanme en nombre del Cabildo que en un día como hoy mis primeras palabras sean para trasladar nuestras condolencias a las víctimas del terrible accidente ferroviario sufrido en la tarde-noche de ayer en Córdoba, a todas las familias de las víctimas, a las personas heridas, por supuesto, a todos los servicios de emergencia que se encuentran todavía trabajando en la zona. Así que trasladarles nuestra solidaridad al pueblo andaluz en nombre del Cabildo de Tenerife. Dicho esto, queríamos en un día como hoy hacer balance de lo que ha sido preparar a TITSA para el futuro. Durante estos 2 años y medio de gobierno, de este nuevo gobierno en el Cabildo, hemos puesto todo el empeño en implantar un sistema de movilidad sostenible acorde con lo que necesitaba y demandaba la isla. Por eso, en el año 2025, haciendo balance de este último año, TITSA ha trasladado a 87 millones de viajeros. Es una cifra histórica. Son 5 millones más que en 2024. Y hemos realizado una inversión sin precedentes. Fíjense que el pasado mandato, durante 4 años, se invirtieron 47 millones de euros. En todo un mandato, en 4 años. En tan solo 2 años y medio, el Cabildo de Tenerife ha invertido en transporte público en guaguas 135 millones de euros. Así que este gobierno ha invertido ya a día de hoy un 300% más que el anterior gobierno del Partido Socialista. En el año 2025 hemos puesto a disposición de la población, y esto es un dato muy importante, 160 millones de plazas. Esto es el doble, justo el doble de lo que han sido usados. Hemos reforzado de forma excepcional, no solamente para atender al incremento histórico de la demanda, sino, como les decía, para preparar a TITSA para la movilidad que requiere Tenerife en el futuro. Desde que se aprobó la gratuidad, el número de pasajeros en Tenerife, en TITSA, ha aumentado en 40 millones de pasajeros. Se han intensificado las frecuencias. Fíjense que hemos incrementado desde que se puso en marcha la gratuidad 713 expediciones más cada día. Es decir, cada día hay 713 expediciones guaguas que circulan por Tenerife para poder transportar a 87 millones de viajeros, que es prácticamente el doble que cuando comenzó la gratuidad. También hay un dato importante que nos gustaría destacar y que es muy importante para TITSA. Todas las guaguas que hemos incorporado son guaguas mucho más sostenibles, guaguas híbridas, guaguas que emiten mucho menos, y hemos reducido las emisiones en más de un 7,6% del año 2024 al año 2025, a pesar de recorrer más kilómetros. Y esto también es un dato que queremos poner sobre la mesa. Recorriendo más kilómetros, esta empresa emite menos emisiones, gracias a la inversión que hemos hecho en guagua. Las cifras son comparables con las de grandes ciudades europeas que igualan, por ejemplo, a Estocolmo o superan las de Sevilla. Todo esto lo hemos hecho gracias al extraordinario equipo que hay en TITSA. Permítanme que mencione a las 2 personas que me acompañan en la rueda de prensa de hoy y que van a entrar en el detalle de lo que yo les estoy, de los datos que yo les estoy dando, a la consejera de movilidad, Eulalia García, a la gerente de TITSA, Victoria Padilla, por supuesto a todos los responsables de TITSA, no solamente a los conductores y conductoras, también a todo el equipo de Big Data que nos permite analizar los datos
para impactar allí donde más se necesita. Les decía antes, el Cabildo ha realizado una inversión sin precedentes en TITSA, un 300% más que el mandato anterior. TITSA ha puesto a disposición de la población 160 millones de plazas, que es el doble de las que se ocuparon, que han sido 87 millones. Y como les decía, todo esto lo hacemos para preparar a TITSA para una movilidad del futuro. Algunos datos que también son importantes respecto a las cifras que hemos manejado. Estamos hablando de que durante este mandato hemos incorporado a 360 nuevos trabajadores. Que también durante este mandato hemos incorporado 342 nuevos vehículos que han permitido reducir la flota media a algo más de 3 años. La flota media en este momento de TITSA está en torno a los 3 años. Es de las flotas más modernas de toda España. Y hoy quiero anunciarle la incorporación a lo largo del año 2026 de 70 nuevos vehículos. Dentro de esos 70 nuevos vehículos que ya hoy se están construyendo, 13 son guaguas de doble piso. 2 pisos que van a dar servicio en los grandes recorridos, en los recorridos más directos, en los recorridos que van por las grandes arterias de Tenerife, por la TF5 y la TF1. También quiero anunciar en el día de hoy la incorporación de 25 nuevos vehículos para finales de este mes. La adjudicación de la compra, es decir, la adjudicación, además de estos 70 nuevos vehículos, de 25 más. Por lo tanto, a lo largo de 2026 y 2027 se estarán incorporando 100 nuevos vehículos a la flota de TITSA, que se sumarán a los 342 que ya se han incorporado. Por lo tanto, casi más de 450 vehículos que estarán circulando por las vías de Tenerife para dar servicio a todas las personas que utilizan la movilidad en guagua en nuestra isla. Lo dije al principio, estas son cifras que apuntalan una apuesta que ha hecho el Cabildo de Tenerife por una movilidad para el futuro, centrada en el transporte público, centrada en las guaguas y en los tranvías, en un sistema de movilidad sostenible que responda a las necesidades de nuestra isla. Como le decía al principio, y antes de dar paso a la consejera que va a dar detalles que son curiosos y son interesantes respecto a las líneas que más pasajeros mueven, quiero agradecer al haber estado a la altura en estos apenas 2 años y medio a la consejera de Movilidad. Desde el primer momento, en el primer mes que llegamos al Cabildo de Tenerife, hacíamos una inversión histórica en TITSA con una inversión de 80 millones de euros que nos permitían adquirir 245 vehículos que se incorporaban al año siguiente. Por supuesto, a la gerente de TITSA, a Victoria Padilla, a todos los trabajadores y trabajadoras de TITSA, a los conductores y conductoras que se han ido incorporando en estos últimos años y que hacen cada día de esta empresa una empresa solvente, sólida, a todo el equipo de Big Data, al equipo de control de la sala de control, que hacen un trabajo extraordinario, porque sin ellos estos datos no serían posibles. Y permítanme que también agradezca y haga un llamamiento a los usuarios de guagua. Estamos en plena revolución verde, en una revolución del transporte público en la isla de Tenerife, que no sería posible sin esta apuesta del Cabildo por una inversión histórica en el transporte colectivo. Sin los usuarios, sin la apuesta de los usuarios por usar el transporte público, estas cifras quedarían en nada. Por eso hoy quiero hacer un llamamiento como presidenta del Cabildo a utilizar más la guagua, a utilizar más por parte de los usuarios las guaguas e invitar a los nuevos usuarios, a los que hoy siguen utilizando su vehículo particular, a que estrenen sus guaguas nuevas, a que hagan su empresa, esta empresa que es suya, este transporte insular de guaguas TITSA, que lo hagan suyo y que se conviertan en fan de nuestra empresa, como lo son ya esos más de 87 millones de usuarios, de viajeros que cada
que este año han utilizado el transporte público. Ese es el balance del año 2025 con respecto al 2024 y también con respecto al comienzo del transporte público gratuito. Ha sido una apuesta de este Cabildo, lo hemos defendido, creemos que es absolutamente necesario seguir manteniendo la gratuidad en el transporte, lo hemos peleado en el Congreso, lo hemos peleado con el Gobierno de España, hemos conseguido que se incorpore en la Ley de Movilidad Sostenible y creemos firmemente en la gratuidad del transporte público como un mecanismo de mejora del uso del transporte público. Yo efectivamente les voy a dar algún detalle de los datos ofrecidos por la presidenta, algunos ya adelantados en el vídeo, y un poco la distribución por zonas de estos más de 87 millones de pasajeros que hemos transportado en 2025 siguen más o menos el mismo patrón que en ejercicio que en años anteriores. La zona metropolitana, con líneas como la 014, la 015 o la 122, sufren un incremento de pasaje del 5%, transportando más de 24 millones de pasajeros. Le sigue la zona sur, con más de 21 millones de pasajeros y un incremento en torno al 5%, líneas como la 467, 473 o 450. A continuación, las líneas de largo recorrido que experimentan un crecimiento de en torno al 4%, transportando más de 12 millones de pasajeros, líneas como la 101 o la 108. Y por último, la zona norte, que sufre un incremento del 5% y más de 9 millones de pasajeros, con líneas como la 353 o 352. Tal y como destacábamos en el vídeo, las líneas más demandadas vuelven a repetir. En primer lugar, la 014, con más de 5 millones de pasajeros, la 467, que hace Costa del Silencio, La Caleta, con más de 4 millones de pasajeros, y la 015, zona Santa Cruz, la metropolitana, Santa Cruz, La Laguna Express, con más de 3 millones de pasajeros. También hay que destacar el incremento en torno al 6% que sufre el transporte urbano de Santa Cruz, con más de 17 millones de pasajeros, o efectivamente el de La Laguna, que sufre un incremento casi del 12%, con más de 1,7 millones de pasajeros. También me gustaría destacar precisamente esas más de 700 expediciones diarias que hemos realizado a lo largo del 2025 han supuesto también dos hitos muy importantes. Por primera vez hemos recorrido o hemos realizado más de 2 millones de viajes en el año. Esto ha supuesto, lógicamente, un mayor número de kilómetros recorridos. De hecho, es otro hito. Superamos los 40 millones de kilómetros recorridos. Llegamos en torno a los 42 millones de kilómetros recorridos. Todo esto, al final, lo que confirma efectivamente es nuestra apuesta decidida por el transporte público colectivo en guagua y, como no puede ser de otra manera, y con esa inversión tan importante que estamos realizando y que continuábamos realizando en TITSA para mejorar, no solo evidentemente incrementar la flota, sino también mejorar todas las infraestructuras que van asociadas a nuestro transporte público. Datos que son históricos, movidos un poco por esa gratuidad que efectivamente hemos peleado en el Congreso de los Diputados y que por lo menos tenemos asegurados en este ejercicio 2026. Buenos días a todos. La verdad que yo ya poco más que añadir, ¿no? Los datos históricos que han comentado tanto la presidenta como la consejera están ahí. Lo único que me queda decir es a los trabajadores y trabajadoras de TITSA, gracias por el impulso que han dado este año para conseguir estas cifras y gracias, por supuesto, al Cabildo por la apuesta en el transporte público y, por supuesto, en la apuesta de TITSA. Nada más que añadir. Gracias.